Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación, a Alberto, que hizo esto posible. Es un honor para mí participar y encima poder exponer luego de Carola. Creo que ella ya resumió muy bien el BAN de la BCDF, así que esta presentación es un tándem de lo que presentó ella antes. La idea en mi ponencia entonces es un poco discutir los desafíos que tenemos en la implementación del bundle y las estrategias de implementación que podemos utilizar. Se ve bien la pantalla, ¿verdad? Sí se ve, doctor. Perfecto. No tengo conflicto de interés con respecto a los temas de esta charla. Entonces, en la media hora que tenemos por delante, la idea es discutir inicialmente, ya lo expuso en extenso Carola, con lo cual lo vamos a resumir brevemente, el BAN de la BCDF. Discutir el abordaje sistemático de la analgesia, delirio y sedación con algunos puntos que me parece interesante discutir más en profundidad. Me gustaría retomar el tema de las benzodiazepinas y finalmente desafíos para implementación. Me parece que es interesante comenzar esta ponencia retomando un poco los inicios de los cuidados críticos en la década del 50. A mí en particular es una parte de la historia de los cuidados intensivos que me resulta muy interesante por el planteo centrado en el paciente y la familia que había en ese momento. No sé si producto de la voluntad de los que, por ejemplo, Björn Ibsen, aquí en la foto, en ese momento estaban trabajando en Dinamarca en plena epidemia de polio en Copenhague, o porque no contaban, por ejemplo, con ventiladores y entonces lo que había era voluntarios que ventilaban todo el día, todos los días a los pacientes que están en la sala. Pero bueno, este es el inicio de la terapia intensiva que está muy bien descrito en este libro, en The Autumn Ghost de Hannah Bunch. Pero básicamente, terapia intensiva en ese momento era una unidad multidisciplinaria donde se cuidaba de los pacientes más enfermos del hospital, que estaba 24/7 cuidados por personas y con la familia al lado de la cama del paciente y el paciente despierto y formando parte de ese cuidado, de ese proceso de cuidado. El BAN de la BCDF, casi 70 años después, me parece que viene a operacionalizar un poco el cómo podemos llegar a retomar eso en la era de la medicina intensiva moderna, donde producto de las mejoras técnicas hemos logrado una mejora sustancial en el cuidado de la enfermedad crítica en general, y creo que esto es importante también remarcarlo, ¿no? Es a expensas de estas mejoras técnicas que hemos logrado, que enfermedades que previamente eran inevitablemente fatales hoy sean tratables, pero el BAN de la BCDF lo que nos permite es hacer eso en un contexto que es un poco más amable con el paciente y la familia. Como dijo Carola, y para los que se suman ahora, el BAN de la BCDF incluye el manejo de la analgesia, la combinación de la vacación de sedación con prueba de interacción espontánea, la elección de drogas con el mejor perfil de efectos adversos, el manejo integral del delirium, la movilización precoz, la inclusión familiar. Llamativamente, cada una de las partes del bundle tiene un cuerpo de evidencia muy importante, incluso la F, que es la que, como dijo Carola hace un ratito, por ser la última letra es la que menos discutimos, pero sin embargo creo que desde el punto de vista del paciente debe ser la más importante junto con la E de la movilización precoz. Y lo interesante del paquete de medidas es que si pensamos en lo que en terapia intensiva solemos considerar como más relevante, que es impacto en mortalidad, no hay muchas estrategias que tengan un probado impacto en mortalidad. Tenemos bajo BT en distrés, prono, bloqueantes neuromusculares en distrés, la cánula de alto flujo en distrés, como discutió Daniel en la ponencia previa, la terapia guiada por objetivos en sepsis, ECMO en distrés con algunas consideraciones, esteroides en COVID, tocilizumab en COVID. El que sea purista de la evidencia me dirá que hay más, pero coincidamos en que estas son estrategias que usamos habitualmente y sabemos que tienen impacto en la mortalidad. Y el BAN de la BCF también ha demostrado eso en el trabajo más grande que hay hasta la fecha, que es el que mostró también Carola previamente, el de Brenda Poon de 2019, que fue un trabajo multicéntrico con más de 15.000 pacientes incluidos y analizados, donde probaron una ventaja dosis-respuesta en cuanto a reducción de mortalidad, posibilidad de que el paciente se vaya de alta de la terapia intensiva y posibilidad de que lo podamos dar de alta del hospital más rápidamente.
Este trabajo multicéntrico, con más de 67 terapias de adultos y 9 terapias pediátricas, demostró reducción del tiempo de ventilación mecánica, reducción del tiempo de coma y delirium, reducción del uso de contención física y aumento en la detección de dolor significativo, pero porque el paciente estaba más despierto y de esa manera preveníamos las consecuencias a largo plazo del dolor no tratado, como por ejemplo dolor crónico. Entonces, el BAN de la BCDF, conjunto de estrategias de probada efectividad para mejorar el cuidado del paciente crítico. Algunas particularidades de la sedación, analgesia y delirium que me parece importante discutir más en detalle. ¿Por qué necesitamos monitores de sedación objetivos con electroencefalografía procesada? BIS, SedLine, el de entropía de General Electric, el Conox de Fresenius. No importa el fabricante, lo importante es que pensemos que una vez que bajamos en profundidad de sedación por debajo de RAS de -5, SAS de 1, en toda esta parte de la profundidad de sedación no tenemos forma de saber en qué lugar está el paciente. Con lo cual, si no tenemos el monitoreo electroencefalográfico, nos perdemos esto y es probable que vayamos a una profundidad que no queríamos, salvo que necesitemos supresión por ejemplo, estatus epiléptico. En ese caso queremos tener supresión, queremos ir a BIS cerca de 0, con VERS suppression alto, pero con una escala clínica no lo vamos a saber. Y en caso de que no necesitemos eso, lo vamos a estar haciendo y va a ser un daño iatrogénico para el paciente. Lo mismo nos pasa con dolor. Cuando tenemos siempre lo que manda, como es un dogma en medicina, es la clínica. Ahora, cuando no tenemos clínica, necesitamos monitores objetivos. Para dolor, lo que recomiendan las guías PADIS 2018 son el ANI y la pupilometría. Diría que no recomiendan, mencionan como posibles herramientas en terapia intensiva. Se suma a esto el Conox, que es un monitor que usa también una derivación frontal, y el NOL, que usa la variación de pulso. En definitiva, creo que no están tan difundidos como los monitores de la electroencefalografía procesada, pero creo que son igual de importantes. Otra cosa a tener en cuenta en terapia intensiva, y más aún en pacientes en sedación profunda, es el riesgo de abstinencia iatrogénica. Pensemos que nosotros estamos generando modelos experimentales donde a pacientes que son en general vírgenes de esas medicaciones los infundimos dosis altísimas de medicaciones que generan dependencia y después se las cortamos, con lo cual el riesgo de abstinencia es cierto, con una contra grande en adultos que no tenemos herramientas para valorarlo en terapia intensiva, con lo cual no sabemos cuál es la incidencia real. El Alerta ICU, que es un trabajo que publicamos recientemente, intenta empezar a analizar un poco esto y fíjense que, por ejemplo, de los pacientes que fueron incluidos, 2.400 pacientes, solamente un 12% estaban en unidades con protocolos para Winning de opioides y solamente menos del 1% tenía algún tipo de protocolo para el manejo de abstinencia iatrogénica. Entonces creo que esto por lo menos tenemos que tener en cuenta que puede suceder y esperar que en breve podamos tener herramientas que nos permitan valorarlo. Sedación inhalada es una herramienta nueva en terapia intensiva en nuestra región, de uso ya extendido en algunos países de Europa. Las guías NICE lo que han dicho es que puede llegar a ser costo efectiva en cuanto que reduciría el tiempo de ventilación mecánica y tiempo de estar en terapia intensiva, aunque nos resta definir la población objetivo, sin duda es una herramienta que resulta interesante. El uso de bloqueantes neuromusculares, yo creo que acá el mensaje clave es que ante la decisión de usar bloqueantes neuromusculares en bolo y por el menor periodo de tiempo posible versus sobresedar al paciente, si el problema es asincronía con la ventilación mecánica y agoté las estrategias de corrección del ventilador, entonces me parece que es más razonable utilizar dosis baja de bloqueo neuromuscular en un paciente que ya está en RAS -5, que tiene un distrés grave y que está en ventilación mecánica protectiva. ¿Por qué digo esto? Porque si el paciente está en RAS de -5, y más aún si tengo la posibilidad de hacer monitoreo con BIS, si tiene un BIS menor a 40, más sedación no va a corregir la sincronía. Y si el problema es asincronía, dar más sedación va a empeorar la sincronía, probablemente, con lo cual allí costo-beneficio probablemente sea más razonable usar bloqueo neuromuscular. Pasando a la siguiente letra del bundle, que es la parte de delirium, también hay herramientas objetivas que son de uso mucho más restringido aún y en etapa de validación. Es el Prolira, que lo que hace es integrar señales electroencefalográficas y dar por resultado delirium sí, delirium no.
es algo que no está extendido, pero que potencialmente puede también ser útil en algunos pacientes. Y creo que lo más importante es tener en la cabeza un algoritmo para el manejo de la algosedación en el paciente en terapia intensiva que parta de si el paciente está en ventilación mecánica o no, y si está en ventilación mecánica, decidir si requiere sedación o no. Como decía Carola, hay trabajos que hablan de las ventajas de la no sedación, que tienen sus bemoles, en particular tienen un radio de enfermería 1 a 1, con lo cual la posibilidad de que el paciente esté despierto con alguien que lo esté cuidando todo el tiempo y a disposición para lo que puedan necesitar es constante, y en ese caso priorizamos la analgesia. Y en el caso de que requiera sedación, definir el RAS objetivo y recordar que en general las benzodiazepinas deberían quedar para segunda o tercera línea y deberíamos empezar por drogas de corta vida media. Acá faltan los inhalados porque este trabajo es previo a los inhalados, que estén más difundidos en Latinoamérica. Respecto a las benzodiazepinas, hace unos años la Sociedad Americana en su página había dicho que el sedativo ideal debería tener un inicio rápido, debería tener recuperación rápida y sin acumulación, debería ser titulable para el nivel deseado de sedación, sin efectos adversos hemodinámicos, sin taquifilaxia o abstinencia y debería ser económico. Yo creo que al día de hoy no tenemos un fármaco que cumpla con todos estos requisitos. Tal vez los inhalados lo sean cuando estén un poco más difundidos, pero si uno piensa en todos los fármacos que tenemos a disposición, cada uno tiene sus detalles que nos llaman la atención con respecto a esa lista. Y con respecto al desarrollo histórico de la sedación, empezando en la década del 70, que es cuando se define el criterio de distrés respiratorio del adulto y empezamos a tener estrategias de ventilación mecánica más establecidas, en ese momento, la sedación profunda, uso muscular, uso de benzodiazepinas, los protocolos eran guiados por médicos, y recién en el 95 aparece la primer guía de narcosedación de Shapiro con 13 referencias. Década 1990 al 2000, empiezan los primeros reportes, por ejemplo el de Colef, que dicen, ojo porque la infusión continua de sedantes aumenta el tiempo de ventilación mecánica. La editorial de Petty, que dice, ahora en la sala solo veo pacientes que están sedados, sin nada que me diga si están vivos o muertos, salvo el monitor que tienen conectados. Entonces empieza a generar ruido la sobresedación y aparece la segunda versión de las guías en 2002 de Jacobi con 235 referencias. En los 2000 ya los protocolos empiezan a proponerse que sean guiados por enfermería, es decir, el enfermero que está todo el tiempo al lado de la cama del paciente está empoderado para poder él titular la medicación de acuerdo a un objetivo establecido por el equipo de trabajo. Y aparecen muchos trabajos que hoy consideramos pilares del manejo actual de la narcosedación. El trabajo de CRES, de vacación de sedación, el trabajo de Tim Gillard de la combinación de la prueba de ventilación espontánea con la prueba de despertar, Weseli que valida el CAM-ICU, el trabajo de Strom de no sedación del 2010. Ya en la década siguiente aparecen la tercera versión de las guías de VAR con 472 referencias. Se propone en 2018 el ban de la BCDF y aparece el trabajo de Brenda Poon con más de 15.000 pacientes. Aparecen las guías PADIS, que son las últimas guías y las más actualizadas que tenemos, con 540 referencias. Y aparecen las guías de la sedación de FEPINTI del 2020, que también son una actualización de las guías previas, con el grupo de Pérez Celis. Y en 2020, a la fecha, en el contexto de COVID, post-COVID, creo que hemos un poco puesto todo eso en duda porque tuvimos una alta incidencia de pacientes en distrés grave que requieren una sedación profunda, muy alta tasa de delirium, se puso en tensión todo lo propuesto por el ban de la BCDF, con lo cual lo que dijimos previamente que se había avanzado en estos 20 años, aquí se pone un poco en tensión. Volviendo a la discusión entonces, las benzodiazepinas, que vimos que son de los primeros fármacos que tuvimos a disposición, las guías PADI sugieren sin duda propofol o dexmedetomidina versus benzodiazepinas, pero la recomendación es condicional con baja calidad de evidencia. Y las benzodiazepinas sin duda siguen siendo los fármacos que más usamos. Este trabajo del Hospital San Martín de la Plata cuenta cómo hicieron sedación en pacientes COVID. Fíjense, 163 pacientes, 90% de los pacientes requirieron midazolam, 35% propofol. En una época en la que había
carencia de fármacos, tal vez teníamos menos acceso a propofol, pero en definitiva es una droga que se sigue usando. Esto no es privativo de Argentina. Cuando uno ve las estadísticas de la mayoría de los países del mundo, les diría que se repite bastante la proporción. Estoy de acuerdo con lo que decía Carola, creo que hay lugares en donde ha habido una tendencia a intentar separarse las benzodiazepinas, pero sin duda es que siguen siendo de uso muy extendido. El primer PROCON que yo vi sobre benzodiazepinas publicado es este que habían hecho en el CHES de 2012 entre el grupo de Wessely, entonces estaba Wessely, Robert Dittus y Timothy Girard, y eso es pro no usar benzodiazepinas, y en el CON, o sea, la posición de intentar ver en qué situación deberíamos usar benzodiazepinas, estaba Johanna Skrovic de Canadá. Básicamente lo que decía el grupo Wessely es: nuestra responsabilidad es primero no generar daño, las benzodiazepinas son una estrategia anticuada, peligrosa y dañina, tienen mayor riesgo de sedación y son contrarias a lo que propone la filosofía del ban de la BCDF, que es justamente un paciente despierto y cómodo. Johanna Skrovic lo que dice es: nuestra prioridad número uno es que el paciente esté cómodo y sin dolor, pero también hay que tener en cuenta qué es lo que el paciente querría en cuanto a nivel de despertar. Y sin duda es que el nivel de sedación no tiene que ver con la prevención del impacto emocional, pero que de vuelta tendría que estar adecuado a lo que el paciente exprese o quiera para esa situación. Ella propone que lo que es peligroso es la sedación, la sobresedación, pero no la droga en sí misma, y que las benzodiazepinas tienen un perfil de efectos adversos conocido, de manera tal que si la usamos de manera juiciosa y siguiendo patrones definidos, no debería generar problemas. Wessely, en su respuesta dice: el uso de benzodiazepinas para sedación de pacientes en ventilación mecánica debería ser algo del pasado, como el uso de dopamina en dosis renales, el weaning con SIMD, el control estricto de la glucemia y la colocación de catéter arterial pulmonar de rutina en distrés. Fíjense que directamente dicen que deberíamos olvidarnos del uso de benzodiazepinas. Skrovic refuerza lo que decía antes: el problema es la sedación excesiva. Las benzodiazepinas son drogas con perfil de efectos adversos conocidos, de menor costo, disponibles en todos lados, con lo cual el problema es usar bien la herramienta y no la herramienta en sí misma. Como dijo Carola, este PROCON se volvió a reeditar ahora en medicina intensiva. Es una lectura muy recomendable que creo que resume muy bien lo que estamos discutiendo hasta ahora. En mi humilde opinión, creo que si uno puede optar por no usar benzodiazepinas, sin duda es que va a ser beneficioso para el paciente. Ahora, creo que si uno no hace nada de todo el resto del bundle, o sea, de toda la galaxia de cosas que dijimos que el bundle incluye, no hacemos nada y solo nos enfocamos en no usar benzodiazepinas y hacemos sedación profunda con propofol y fentanilo, no movilizamos al paciente, la familia no puede ingresar a terapia intensiva, no hago pruebas de vacaciones de sedación, no prevengo el delirium, no mido dolor, no mido sedación y no mido delirium con Camicu, la verdad es que el impacto que vamos a lograr me parece que es mínimo o nulo. Y con respecto a la no sedación, me parece que es una propuesta interesante, muy, muy motivante. Creo que, como dije antes, hay que tomarlo con cierta precaución, analizando el contexto en el que se hizo, ¿no? Ellos proponen, por ejemplo, en este caso, una paciente con distrés grave, 70% de FIO, 12 de PIP, con una placa 4 cuadrantes, un patrón en el ventilador no muy amigable para el que sea seguidor de las asincronías, y sin embargo está despierta con su bebé en brazos. Y finalmente, en los últimos minutos, me gustaría hablar de algo que para mí es clave, que es la implementación de estrategias en los cuidados críticos. ¿Cuánto se implementa de esto que dijimos del ban de la BCF, que Carola presentó previamente en detalle y que recién volvimos a discutir en algunos puntos clave? Bueno, durante la pandemia de COVID, para no remontarnos a la encuesta que había hecho Morandi en 2018, el grupo de Liu hizo un trabajo de 2 días de point prevalence internacional. Todo el bundle completo no se pudo aplicar a ningún paciente, y esto es lo que lograron. Esto es lo que vieron, ¿no? Evaluación de analgesia 45%, la B 28%, C 52%, D 35%.
el 47%, pero fíjense que movilización precoz en pacientes de ventilación mecánica solo el 4%, y en ECMO solo el 8%, y la F 16%. Y Brenda Poon, en el trabajo que contamos antes de más de 15.000 pacientes, que era un trabajo de implementación, o sea, fíjense, cuando yo tengo todo mi esfuerzo y mis recursos concentrados en poder implementar, bueno, el 100% del bundle se aplicó solamente en el 10% de los pacientes. Con lo cual, sin duda que fácil no es. Ahora, ¿por qué no es fácil? Una de los primeros planteos es que genera más trabajo. Sin duda que genera más trabajo, por lo menos inicialmente. Ahora, por ejemplo, en un análisis del trabajo de no sedación de Strom, ellos vieron que, medido por escalas de trabajo de enfermería, el paciente despierto que colabora en el cuidado genera menos trabajo en esa escala de enfermería que el paciente en sedación profunda. El siguiente argumento es que es más costoso. Y la verdad es que sí, implementar un paquete de mejoras es costoso, cuesta más dinero, pero mejora la mortalidad, como vimos antes, un OR de 0,28, y cuando uno hace el análisis de costo-efectividad, es decir, qué beneficio obtengo yo por esta inversión extra, el bundle ABCDF es definitivamente costo-efectivo. Entonces, creo que lo importante es tener un plan de acción para poder implementarlo, por ejemplo, siguiendo el ciclo de mejora de Deming, donde uno lo que hace es planificar una acción, hacer pruebas pequeñas, evaluar los resultados que obtuvo, replantear el plan y comenzar de nuevo el ciclo de manera tal de que con un ciclo iterativo de mejora continua logre una mejora sostenida en el tiempo, que sin duda, como dije antes, necesita tener recursos y apoyo de la institución. No es solamente con una sola persona que uno puede lograr implementar algo de este estilo. Y no es que sea privativo de la medicina intensiva que haya una brecha entre la evidencia y la realidad. Se dice siempre que entre que uno produce la evidencia y se implementa en el cuidado de los pacientes hay una brecha de 17 años, pero ese no es solo el problema, sino que toda la evidencia que producimos, muy poquito, 10%, 15% de lo que efectivamente llega a la práctica clínica. Entonces, fíjense la cantidad de recursos que invertimos en generar evidencia y lo poquito que invertimos en poder implementarla. Y esto, por ejemplo, se ve reflejado en el gasto anual en salud de Estados Unidos, que solo el 0,1% se invierte en la investigación de servicios de salud, donde se incluye diseminación, que es, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora en este curso, donde nos juntamos todos e intentamos conversar entre nosotros las mejores estrategias, y lo que es mucho más complicado, que es la implementación en campo, donde yo voy a mi hospital y digo, bueno, vamos a implementar esto, discutámoslo entre todos, veamos cuál es la mejor evidencia, veamos cuáles son las barreras, entendamos nuestra realidad e intentemos mejorar. Para modificar esto necesitamos tener voluntad política y el compromiso del cambio de todos nosotros. ¿Y cuáles son las barreras en nuestro medio? Este trabajo lo hicimos en Argentina durante el COVID y las barreras que identificamos en esta encuesta fueron resistencia al cambio. ¿Qué motivo tengo yo para cambiar si siempre lo hice de esta manera? La limitación en recursos humanos y la limitación en recursos hospitalarios. Yo puedo tener un trabajo donde me muestran una mejora en el cuidado con un cicloergómetro de última generación, pero si yo no tengo el cicloergómetro, no voy a poder implementarlo de esa manera. Tendré que adaptarlo a mi realidad. La falta de información, entonces por eso es tan importante las actividades como la que estamos haciendo ahora de diseminación de información. Y el aislamiento por COVID-19, que en su momento, por ejemplo, a la letra F, al menos la inclusión familiar, la visita familiar, la eliminó directamente de la escena. Entonces, en resumen y para ir terminando, yo creo que el bundle ABCDF cumple las 3B, es bueno, bonito y barato. Barato, como dijimos antes, es costo efectivo. Creo que tenemos que dar un salto de calidad hacia lo que se llama Knowledge Translation o ciencia translacional para intentar empezar a entender cómo implementar esto en la práctica diaria, y para eso necesitamos tener líderes locales, apoyo institucional y recursos sostenidos, teniendo en cuenta que esto es una maratón, necesitamos poder sostenerlo mucho tiempo y no es un sprint. Esto es la guía que publicamos del hospital. Está todo el bundle resumido, está disponible gratuitamente en esta web de la Fundación de Cuidados Críticos del Hospital Italiano y lo pueden descargar en PDF para futura referencia. Nada más por mi parte. Muchas gracias.